Con una amplia región costera ubicada en el Pacífico Sur, Ecuador se une a países como Holanda, España, Argentina, Estados Unidos y China, por citar algunos de ellos, en contar con ecosistemas estuarinos en sus costas, que sostienen una importante biodiversidad de especies como el estuario del río Guayas, uno de los más importantes por su tamaño, con más de 70 kilómetros de longitud. Debido a sus patrones de circulación de sistemas estuarinos y gracias a su condición de flujo de agua de mar y río, este ecosistema está sujeto a deposiciones continuas de sedimentos sobre el fondo del cauce. En esta emisión de Cienti, acompañaremos al personal naval del buque de la Armada Nacional a un proceso que se viene haciendo diariamente durante años: el dragado permanente del canal de acceso al puerto de Guayaquil, además de conocer la función que cumplen los manglares en la prevención de desastres naturales provenientes de las costas. Pero antes de eso, ¿quieren saber qué es un estuario? ¿Cuál es su conformación? Y más aún, ¿cómo se produce el transporte de sedimentos en estos sistemas? Lo veremos a continuación. Comenzamos. Estuarios, donde el agua fresca de los ríos se encuentra con el ancho y salado mar del océano. Hay muchos aspectos a rescatar de la vida en los estuarios, desde su vasta vida subacuática, su clima, su fauna marina, hasta la forma como el hombre saca provecho económico de sus recursos. Esta mezcla ideal de agua dulce y salada hace que la vida surja hasta en un 70% más que en otros lugares del planeta, ofreciendo así un amplio servicio medioambiental que beneficia a la gente y a la vida marina. Los organismos estuarinos, como plantas y helechos, previenen erosiones y estabilizan. Pero no solo eso, los estuarios son importantes también porque actúan como defensa contra inminentes tormentas o inundaciones costeras. Ahora que sabemos la importancia que tienen los estuarios en la creación y diversificación de vida marina, nos habremos dado cuenta que esta es una región de tráfico que atrapa grandes cantidades de sedimentos provenientes de dos principales fuentes: el río y el mar. Veamos de qué manera estos se transportan, cómo se depositan a lo largo de su cauce y qué se está haciendo actualmente para controlar los efectos económicamente negativos que pueden generarse. Los sedimentos del estuario del río Guayas se encuentran a una profundidad aproximada de 7 a 9 metros. Su composición incluye sedimentos gruesos, finos y mixtos, conformados por lodo y arena. En el caso del lodo, encontramos el limo, compuesto por el polvo de rocas marinas y arcilla, siendo los más pesados y por ende depositados al fondo. Entre los sedimentos arenosos se encuentran en su mayoría partículas gruesas, medianas y finas. A este tipo de sedimentos se les conoce como no cohesivos, mientras que a los de origen lodoso se los conoce como sedimentos cohesivos porque se adhieren entre sí debido a su naturaleza cohesiva o viscosa. En resumen, los sedimentos se componen de esta forma: sedimentos mixtos, arena 10% de lodo, especialmente impermeable. No cohesivos, limo, arena, gravilla y demás partículas altamente impermeables. Cohesivos, partículas de limo, arcilla, lodo orgánico, etc. Para Indira Olivos, docente e investigadora de la SPOL, los sedimentos finos y gruesos tienen sus orígenes en dos mundos diferentes. Los sedimentos que se encuentran en ambientes estuarinos provienen de dos grandes fuentes. La primera es de la zona costera. Por acción de la corriente de marea, estos sedimentos son erosionados y transportados hacia el interior del estuario.
Por otro lado, tenemos el aporte de las cuencas hidrográficas, ¿sí?, que al ser sometidas a precipitaciones y lavado de suelos, transporta sedimentos finos a través de la red hidrográfica hacia el estuario. Estos sedimentos finos, ¿sí?, se transportan en suspensión en el agua y es lo que da ese color achocolatado que es tan común para las aguas estuarinas. Los sedimentos finos se transportan en suspensión y se mantienen en suspensión, mientras que los sedimentos gruesos, por ser más pesados, se transportan cercano al fondo y son los primeros en lograr sedimentarse o depositarse. Pero también un factor que es muy influyente si hablamos de sedimentos en ambientes estuarinos es el transporte. Según el ingeniero fluvial de origen belga Leo van Bendegon, a quien se le atribuyen los primeros y más avanzados estudios morfológicos, se trata de tres principales principios. Primero, la capacidad de un río para transportar sedimentos depende de la fuerza de la corriente. Esto quiere decir que entre más grande sea la velocidad de la corriente, el fondo erosiona y cuando disminuye, se origina la sedimentación. Segundo, el sedimento no se mueve solamente por la corriente, sino también por la gravedad cuando el cauce está inclinado. En caso de pendientes transversales, la dirección del arrastre diverge de la dirección de la corriente. Y por último, tercero, la dirección del arrastre puede darse de forma helicoidal en las curvas de los ríos. A medida que la velocidad de corriente disminuye, cercano a la confluencia del agua de mar y el flujo del río, los sedimentos más gruesos tenderán a depositarse sobre el fondo del cauce, siendo capaces de ser resuspendidos por acción de la corriente. Pero, ¿cómo puede afectar la deposición de sedimentos en estuarios el desarrollo de actividades económicas como el transporte marítimo? La continua sedimentación en estuarios puede disminuir la profundidad de navegación en canales de acceso a puertos como el de Guayaquil, limitando el calado de los buques que pueden ingresar. En estos casos, una alternativa de manejo es el dragado, el cual aparece como una solución simple y necesaria, aunque costosa, que precisa ser realizada con regularidad día a día, mes a mes, durante todo el año, y se le conoce como dragado permanente. Para seguir más de cerca este proceso de dragado en canales, acompañamos al buque Francisco de Orellana, un barco de tipo draga de tolva que cuenta con un brazo succionador que funciona a manera de aspiradora submarina. Tiene una capacidad de 1.500 centímetros cúbicos, 2.500 toneladas y se presta a cumplir un recorrido de aproximadamente 20 minutos de duración. Johnny Prieto, ingeniero civil a cargo de esta misión, nos cuenta un poco más acerca del procedimiento. Bueno, la función o la finalidad, lo que estamos haciendo en este momento es mantener las profundidades en el canal a lo largo del mismo para que los barcos puedan ingresar sin ningún problema y puedan arribar en los tiempos que ellos tienen destinados. Lo que hacemos es pasar por el sitio que nosotros tenemos designado y empezar a extraer el material por medio de un tubo de succión que a la vez tiene aquí en el mismo buque, tiene un sitio de almacenamiento que va a recoger todo ese material que estamos succionando en el fondo. El trabajo lo tenemos que realizar durante los 7 días de la semana, 24 horas. O sea, es un trabajo continuo, porque si nosotros tenemos un mínimo de tiempo que nosotros no estemos dragando, eso va a hacer que se generen sedimentaciones que pueden perjudicar las profundidades del canal. Nosotros hemos hecho un pequeño análisis en el cual determinamos que si nosotros no dragamos 1 kilómetro durante 30 días, se van a generar sedimentaciones alrededor de casi 15 centímetros en ese mes que nosotros no dragamos. Aproximadamente eso nos da alrededor de 1 centímetro por día si nosotros nos dragamos en todo ese mes en 1 kilómetro de largo por los 120 metros de ancho que tiene el canal de navegación. Por otro lado, y no menos importante, los bosques de manglar proveen de una zona natural de inundación y trampas de sedimentos, que reducen la fuerza erosiva de la corriente de marea, logrando así reducir el transporte neto de sedimentos costeros hacia el interior del estuario. Estos sedimentos son los que se depositan primero sobre el fondo, por estar compuestos principalmente de arena. Es una cobertura vegetal, ¿no? Bastante importante porque está tan entrelazada entre sí que las raíces mismas impiden que el suelo se mueva
por eventos de, vamos a suponer, un fenómeno del Niño cuando ocurren escorrentías bastante fuertes, ¿no? Evita que el sedimento que se encuentra atrapado allí se mueva de su sitio. Y viceversa, si viene un oleaje fuerte, la cobertura vegetal con tremenda cantidad de raíces entrelazadas evitaría el oleaje fuerte que entre al interior. Actúan como zona de amortiguamiento, ya sea para corrientes de aguas que bajan o oleaje que podría estar subiendo. Como son bastante altos también, llegan a 35 y 45 metros, también impiden que los vientos puedan tener un mayor impacto, desviando los vientos hacia la atmósfera. En el estuario del Guayas, estas áreas de inundación natural se encuentran parcialmente ocupadas para la producción acuícola de camarón, lo cual podría imponer presión para el desarrollo de ciudades costeras como Guayaquil. Lastimosamente, parte de esa área de manglar ha sido reemplazada por camaroneras. Y el efecto principal es que la corriente de marea pues, va a ser mucho más fuerte, por tanto, va a tender a acarrear sedimento grueso, una mayor cantidad de sedimento grueso hacia el interior del estuario. Y se va a depositar obviamente en zonas de baja velocidad. Esto lo vemos en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, al inicio de la formación del río Guayas, donde el islote del Palmar se ha formado en los últimos 10 años y es totalmente visible. Esto constituye una prueba de que este proceso se da naturalmente en estuarios. Dentro de la reserva hay alrededor de 40.000 hectáreas de manglares de conservación. Dentro de estas 40.000 hectáreas de manglares de conservación hay 1.500 personas que vienen a capturar cangrejos y ellos solamente capturan cangrejos. No están talando el bosque, no están ocupando espacio físico. Una camaronera ocupa un espacio físico y en el espacio físico lo que se produce es una sedimentación anormal. Entonces ya no va a funcionar más el ecosistema de manglar y ya no va a haber más cangrejos y en ese espacio físico ya no se va a poder realizar la actividad normal. O sea, una actividad productiva, por ejemplo, 1.000 hectáreas no le van a dar trabajo a muchas personas en el caso de la captura de cangrejos mientras eres sustentable en el tiempo conservando el manglar. La dinámica de sedimentos es un factor clave al momento de comprender el desempeño de los ecosistemas estuarinos y como pudimos observar, el control del mismo por medio de su dragado permanente beneficia directamente a la economía de ciudades, puertos como la nuestra. Pero gran parte de esa sostenibilidad se la debemos también al manglar, una perfecta barrera natural contra las inundaciones y tormentas, pero sobre todo porque protegen, oxigenan y reciclan los ambientes costeros de una forma natural y efectiva. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Cienti. Estaremos viéndonos. Hasta la próxima.